Un paso más hacia la guerra entre China y Estados Unidos. Washington, Pekín y Taiwán al rojo vivo. ¿Hablamos? ¿Hablamos? Hoy abordamos una cuestión clave que ya está en las portadas de los principales medios de comunicación de todo el mundo. Según el Washington Post, la tensión entre China y Estados Unidos ha entrado en una nueva fase de confrontación, con Taiwán como epicentro. ¿Estamos ante una nueva guerra fría o ante un paso hacia la guerra abierta? Hablaremos de historia, estrategia, poder militar y, como no, responderemos a vuestras preguntas en directo. Sabemos que en los últimos días hay grandes noticias en cuanto a las políticas arancelarias de Donald Trump. Ya dedicamos varios programas intentando explicar su política, que la verdad no podemos explicar a día de hoy cuáles son las causas o los motivos de algunos tipos de aranceles y cómo al día siguiente de unos aranceles muy bien calculados según la administración Trump se quitaban y se cancelaban durante 90 días. Bueno, no me sorprende tampoco porque habíamos visto ya precedentes en los aranceles de México y Canadá que se suspendieron durante un mes y al día siguiente se volvían a cancelar durante otro mes más. Y posteriormente se acumulan aranceles del fentanilo con aranceles de castigo y con aranceles aquellos famosos de la tabla, ¿no?, en la que Donald Trump mostraba los aranceles que ponían a Estados Unidos y los que él iba a poner. Al final se demostró que esos aranceles que sufría Estados Unidos realmente tenían que ver más con la balanza comercial, con el déficit comercial de Estados Unidos, y ahí da comienzo a unos aranceles que tienen como objetivo imponer una negociación a una serie de países, mientras que para China el objetivo es dislocar o disociar las economías estadounidense y China, romper las relaciones comerciales. Pero claro, esto no es tan fácil porque el mismo gobierno estadounidense, a la vez que ponía un arancel del 145% a todos los productos chinos, al día siguiente se exime de este arancel a los productos, digamos, electrónicos, ordenadores, chips y también todos los elementos derivados de las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque, como ya sabemos todos, diseñado en California, ensamblado en China. Justo estoy buscando la publicación que hice ayer sobre el tema, porque la verdad que la gráfica que hizo la IA estadounidense, ChatGPT, es muy bonita, la verdad que le quedó muy bien. Hay un fallo ahí en los acentos, que no es cosa mía, pero bueno, es cosa de la IA. Pero sí es verdad que Trump exime de teléfonos, computadoras y chips los aranceles. ¿Por qué? Esto es algo que ya lo hablamos en varios programas, el hecho de que Estados Unidos quiere regresar la industria tecnológica a Estados Unidos, pero claro, esto no es tan fácil como pongo un arancel y tengo ya una fábrica en Estados Unidos. No, no. Primero tiene que poner la fábrica y después ya pondrá los aranceles para que la gente no consuma los productos chinos. Pero lo que acaba de hacer es dislocar, romper el comercio internacional de altas tecnologías, que es lo que Estados Unidos quiere liderar. Pero hay un tema. Por ahora vamos a hablar del tema de Taiwán, que es el motor de toda la industria tecnológica mundial gracias a su fabricación de componentes, chips de alta tecnología, los de mejores prestaciones. El 70% de los semiconductores del mundo se fabrican en la isla de Taiwán y Estados Unidos, y ahí Donald Trump quiere insistir en ello, en que poco a poco se vayan abriendo fábricas de TSMC, que es el máximo exponente de la tecnología taiwanesa, en Estados Unidos. El problema
es que Taiwán tendrá miedo y supongo que está muy temeroso de dejar de ser importante para Estados Unidos y en ese caso no merece la pena luchar contra China por Taiwán. Pero yo creo que esto no va a ser tan sencillo porque Estados Unidos y China tienen un enfrentamiento entre ambos por ver quién lidera el mundo. Vamos a empezar a ver un poco el tema que estamos tratando. El contexto histórico y estratégico ya lo tenemos claro, ¿no? Taiwán es el foco de tensión desde 1949, desde que se pone fin a la guerra civil china, cuando el Kuomintang se retira a esta isla y empieza a haber una especie de división, ¿no? En la propia China, una China continental y la China insular. Ambas dicen ser gobiernos de China, una república china y otra es una república popular. China considera a Taiwán como una provincia rebelde y hasta hace bien poco la mayor parte de los taiwaneses se consideraban chinos, pero poco a poco el sentimiento independentista de considerar Taiwán como un territorio distinto a China va creciendo y esto nos puede llevar a que la China continental, la China popular, decida tomar el control de la isla para evitar que logren su independencia. A día de hoy, considerar a Taiwán como territorio es muy minoritario, ni Estados Unidos lo considera país, lo considera como una especie de territorio autónomo de China, algo podemos decir así. La defiende por el estatus democrático que tiene frente a la China comunista y sobre todo por lo que os acabo de decir del valor de los chips, pero sobre todo por algo muy importante, porque Taiwán es la primera barrera de islas, es el eje central de las islas que defienden a Estados Unidos o que sirven de contención a China, ¿no? Tenemos aquí esta primera línea de islas, que es la barrera principal, ¿no? En que Estados Unidos basa sus defensas y posteriormente ya tendríamos otro corredor de islas que podemos ver por aquí, por ejemplo. Pues ya estarían Hawái y el propio Estados Unidos, ¿no? Esto es algo que nos recuerda a los amantes de la historia, pero en dirección contraria cuando Estados Unidos decide ir tomando islas para llegar a asaltar Japón, ¿no? Pues aquí es al revés. Estados Unidos tiene establecido una defensa en islas, en collares de islas, que China intenta poco a poco ir eliminando. Cuando hay un conflicto, va a intentar romper el collar por algún punto, ¿no? Y Taiwán, por un lado, es el punto más estratégico porque es el mayor portaaviones, podemos decir, cerca de la costa china, ¿no? No solamente tiene esto, sino que aquí hay dos territorios, ¿no? Estas islas que también forman parte de Taiwán y que son esenciales, ¿no? Como primera línea de defensa. Taiwán tiene 23 millones de habitantes, un PIB de 860.000 millones de dólares. Es el mayor productor de chips, como os acabo de decir, con el 60% de los chips globales, pero el 90% de los más avanzados. Y el problema que todo nos viene ahora con esta escalada, ¿no? Que estamos viviendo por culpa de la guerra económica, que para muchos parece una broma, ¿no? Que se van poniendo aranceles, pero en el fondo podemos pensar que el hecho de que se anulen los aranceles a la mayor parte de los países del mundo durante 90 días para que negocien puede pasar como, bueno, vamos a ver cómo negociamos individualmente, pero China lo que está pensando y temiendo es que lo que esté haciendo Estados Unidos es una negociación para ganarse la alianza de más países y romper así el comercio con China. Es decir, en el 2018 Estados Unidos hizo algo parecido con Donald Trump, una política similar de aranceles. Al final llegó a una negociación con China para que China comprase productos estadounidenses e intentara así
menguar la diferencia de la balanza comercial. Para que veáis un poco esa diferencia de balanza comercial, que creo que es muy importante entenderla, tenía las cifras, y como ya sabéis que soy un poco manazas con estos dos ordenadores a veces, espera un momento. Las cifras, si no recuerdo mal, eran 478.000 millones de dólares y 170.000 por parte de Estados Unidos. Algo más de 200.000 millones de déficit en la balanza comercial entre China y Estados Unidos. Alguien podrá pensar que es poco porque se habla de casi 300.000 con la europea, ¿no? Pero hay que jugar que con la europea es distinta porque en la de bienes es verdad que tenemos un superávit de Europa, pero en la de servicios Estados Unidos llega a igualar esa diferencia. Pero en el caso de China no es así, porque China tiene muy limitado el acceso de servicios de telecomunicaciones a empresas extranjeras, ¿no? Y eso hace que al final la balanza comercial no se equilibre con los bienes y servicios. Después también Estados Unidos juega con otro elemento que es el financiero, ¿no? A través del dólar. Y ahí entra en juego lo que activó todas las alarmas en Estados Unidos, que fue un problema de deuda, de la deuda pública estadounidense, una deuda que está en situación, digamos, si fuese un país europeo, de problema con el, digamos, el Banco Central Europeo, que establece un máximo endeudamiento. Estados Unidos ronda casi el 120%, y eso haría que en Europa tuviese que tomar medidas de ajuste económico. Ellos, con su juego del dólar, lo suelen equilibrar, pero sufrieron un gran ataque por parte de China cuando comienza la guerra arancelaria, vendiendo la deuda pública, lo que hace que haya un problema de fiabilidad de la deuda pública estadounidense, ¿no? Sí, hay un tema en los sistemas de pago que es cierto que casi todos los sistemas de pago, Visa, Mastercard, el PayPal, el Switch, funcionan con Estados Unidos, eso es cierto. Pues tenemos la escalada, que os la puedo resumir básicamente. Todo comenzó al comienzo del mandato de Trump con el tema del fentanilo y supuestamente por el fentanilo, recordamos que hay unas 50 sustancias que se utilizan en el proceso de fabricación del fentanilo, todas ellas se fabrican en China, llegan a países como México y ahí se produce el proceso de, bueno, de creación de esa sustancia adictiva, ¿no? Pues Estados Unidos estableció unas sanciones. China reconoció el problema intenta limitar la exportación de esas sustancias que son legales, esto hay que recordarlo, pero son legales, pero a su vez se sabe todo el mundo que tienen ese objetivo de creación de una droga, ¿no? Pues tenemos este tema, comienza la guerra comercial, se empiezan a poner un arancel, China responde, Estados Unidos lo sube, aparece la famosa tabla con el 65%, China responde poniendo el mismo arancel, Estados Unidos al final llega a poner un 145% de aranceles a los productos chinos y China responde con el 125%. El problema que tenemos es lo que dice aquí el artículo del The New York Times, que os lo pongo ahora mismo, de Washington Post, aquí lo tenéis, el artículo. Lo importante es que todo el mundo está obsesionado con los aranceles, pero hemos llegado a un punto en el que ya lo hemos superado. Hemos retrocedido hacia la disociación. Estas son palabras de Jude Blanchett, que dirige el Centro de Investigación de China en el Rand Corporation. Es decir, aquí parece que el objetivo ya no es
sacar dinero de las exportaciones chinas, sino acabar con el negocio chino en Estados Unidos y con el comercio entre las dos potencias. Esto, claro, es un tema peligroso porque si no hay nada que les una, es más posible un enfrentamiento militar. Eso es algo que la historia nos lo determina, nos lo muestra. Cuando hay un comercio entre países, no impide las guerras. Lo sabemos, por ejemplo, en el caso de Rusia, que exportaba a Europa su gas, pero es más posible que alguien se lo plantee. Cuando no hay una relación comercial entre ambas, no hay nada que impida un conflicto. El flujo comercial y de inversión entre las dos economías más grandes del mundo ha sido durante mucho tiempo un factor estabilizador en una tensa relación diplomática entre superpotencias. La ruptura de estos lazos económicos, conocidos como disociación, podría eliminar una barrera clave, reordenando radicalmente la economía global y aumentando la probabilidad de una guerra abierta. Por ejemplo, según el secretario de Tesoro Scott Bessent dice en una entrevista a Fox que puede subir sus aranceles y que nadie gana en una guerra, pero su proporcionalidad y la proporcionalidad para los chinos va a ser mucho peor. Es decir, saben que no valen para nada los aranceles, pero que en el daño que vayan a sufrir ambos va a sufrir más China. Eso a corto plazo es cierto que puede sufrir más China porque es el que exporta, el que deja de vender, pero Estados Unidos, si no reacciona rápido y construye su propia eh, cadena de suministros, va a sufrir un problema también a la hora de enfrentarse a retos de las nuevas tecnologías. Por eso, ellos mismos quitan el arancel a los productos electrónicos, ¿no? Porque se encontraban que no iban a tener acceso ni a sus marcas por ahora. Tenía por ahí una línea, tenía los productos chinos, los productos de Apple, los países donde se traen. No, pero no lo tengo. Ya, por ejemplo, estos Apple, los proveedores de Apple, en el 2016, ahora que esto no cambió mucho, 346 son de China y solamente 69 son estadounidenses, 38 europeos y, por ejemplo, de Japón 126. Es decir, la dependencia de proveedores para las empresas Apple, por ejemplo, es muy grande. No es posible ahora mismo hacer un ordenador en Estados Unidos sin haber creado un tejido industrial previo, porque todos los productos elaborados vienen de China. Entonces, al parecer, lo que creen que está haciendo Estados Unidos en la negociación de 90 días es impedir que China emplee a terceros países como intermediarios para que no se les meta aranceles a sus productos. Eso pasó, al parecer, en el 2018, cuando se estableció un arancel para China, emplearon países como Vietnam como intermediario. Ahora vemos que a Vietnam le imponen un arancel, se lo paralizan durante 90 días. ¿Con qué objetivo? El objetivo, aparte de que compre productos estadounidenses, va a ser que no use sus empresas como tapaderas de productos chinos. Al final, todo esto nos va a llevar a esa disociación que ya nos cuenta el Washington Post, que es el objetivo final, al parecer, de la política de Donald Trump con China. Por ejemplo, al parecer, Donald Trump en su red social True Social rompió cualquier tipo de conversación con China. Dice, todas las conversaciones con China sobre las reuniones que han solicitado con nosotros serán canceladas. Eso lo dijo justo el día que mantuvo los aranceles a China. Según Jake Werner, director del programa de Asia Oriental del Instituto Quincy, dice que Trump básicamente está abierto a cualquier tipo de acuerdo, pero ahora parece haberse metido en un lío donde no está dispuesto a hablar con China, a menos que ésta se someta a él. Y China ciertamente no va a hacerlo. Y eso significa que lo más probable es que la situación se intensifique. Es decir, vamos a apreciar o vamos a ver un choque entre gigantes. Y Europa
como dicen por aquí, va a estar en medio de estos dos gigantes. ¿Qué optaremos? ¿Qué caballo elegiremos? ¿El aliado tradicional, que es Estados Unidos, con Donald Trump, que ya no es lo tradicional, o China, que para mí es un peligro porque no comparte ninguno de nuestros valores, aunque no tengan a Donald Trump, ¿no? Pues vamos a... Sí, esto se hacía mucho, esto de Made in China se hacía mucho, que se llevaba a la India y se hacía la fase final en la India para que el producto saliese como elaborado en la India, eso es cierto, sí. Pero es falso, sabemos todos que estaba finalizado en la India, pero casi el embalaje, ¿no? Esto es cierto también, 25 años deslocalizando y nos damos cuenta ahora, cierto, pero también se deslocalizó porque hay unas ventajas competitivas, ¿no? En cuanto a la especialización de la fabricación. Ahora con las manos de obras, digamos, automáticas, ¿no? Con los robots cada vez más generalizados, puede ser que ya no sea tan importante el precio, pero sigue siendo más caro y costoso fabricar en Europa que en China, ¿no? Pero claro, cuanto más se automatice y más se generalice el trabajo, digamos, de los robots, más barato va a ser el producto, ¿no? También, como comentábamos ayer con Borja Montaño el viernes, en el programa que hicimos sobre guerras económicas, el problema no está en que sea más caro o más barato, sino en la mentalidad. Es decir, si el producto es más caro, pero la gente se contenta con comprar menos, no hay problema. Pero la gente que quiere seguir comprando todos los días productos o todos los meses y eso necesita una mano de obra muy, muy barata. El problema que nos encontramos es al final el punto geopolítico, ¿no? Es decir, que estamos muy cerca, ¿no? De un conflicto abierto en el que, como dice Yao Yang de la Universidad de Pekín, el gobierno estadounidense solo escucha a una persona. Es decir, esos frenos que había en Estados Unidos, en la que los comités, los departamentos, los organismos servían de freno, a día de hoy parece que no, que es lo que decide el líder, se inventan los mecanismos para hacerlo cumplir. Es decir, si dice que hay que acabar con la balanza comercial negativa, se va a hacer todo lo posible para lograrlo, aunque no hay una forma fácil de lograr eso, ¿vale? Vamos a hacer una paz en 24 días, 24 horas, no, en 100, no, pero vamos a intentarlo igual, ¿no? Y vemos cosas que son eh, malas en política internacional, ¿no? Por ejemplo, criticar a tus aliados, traicionar a un país al que estás apoyando en una invasión, como es el caso de Ucrania, ¿no? Que eso da una mala señal a Taiwán, que va a pensar lo mismo. Casi en un momento decir que es bueno atacar poblaciones civiles, que él lo hará, pero después, cuando empiezan a morir niños, como estamos viendo en las 2 últimas semanas en Ucrania, debido a los bombardeos constantes por parte de Rusia a objetivos civiles, ahora Estados Unidos parece que ya está más preocupada y cree que Rusia parece que se está burlando de Estados Unidos, ¿no? Ya empieza a aparecer voces con ese cariz, ¿no? De preocupación porque Putin se está riendo de Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona todo. En cuanto a China, yo creo que os intenté explicar que lo que parece que está buscando Estados Unidos a día de hoy es romper las relaciones con China, tanto comerciales como diplomáticas. Hay una tensión muy grande en ese aspecto. Esperemos que esto solo sea apariencia para negociar con fuerza. Y si queréis, ¿qué escenario nos vamos a encontrar aquí? Hay muchas posibilidades. Hay la primera, una escalada controlada, una guerra en zona gris con más presión económica, militar y cibernética, asaltos, ataques entre ambas naciones, sin guerra abierta. Una invasión militar china sobre Taiwán, y esto daría para hacer varios programas sobre el tema. Bloqueos navales y ciberataques de China a Taiwán y una confrontación indirecta prolongada, una guerra fría, ¿no? Entre Estados Unidos y China, sin que haya un choque total por Taiwán.
Eso es algo que os expliqué en la conferencia Un Mundo Convulso, que os invito a echar una vista. Pues vamos si queréis, a preguntas. Y mi idea era hablar de lo que pasó en Sumi, pero a lo mejor corto y hago otro vídeo corto como este para hablar de Sumi, ¿vale? Campa, ¿no valoras que para ganar las elecciones que venga, Trump necesita como Thatcher alguna guerra fácil, Panamá, incursión en México, anexión de parte de Canadá? A ver, en el caso de Thatcher, bueno, yo no quiero, el que empezó fue la dictadura de Malvinas, pero sí le vendría bien, claro, claro. Acordaos aquella película, que no me acuerdo el nombre, que se inventan una guerra en un país que nadie conocía, con una imagen de un gatito y una niña, y yo creo que con eso, no os digo que vaya a haber una guerra, pero puede haber una crisis como en Groenlandia, una crisis en el canal de Panamá, que Estados Unidos acaba de mandar más tropas. De hecho, hay una polémica porque sabéis que cuando un barco llega a puerto o en aguas de otro país, saca la bandera del país al que va. Y en el canal de la Mancha, en el canal de Panamá, se pone la bandera panameña y los barcos estadounidenses se negaron a ponerla, algo que debe ser que no pasaba nunca anteriormente, ¿no? Pero es una guerra. Amaricor pregunta: ¿en una guerra podría Trump hacer como los ingleses en la guerra del opio, ocupar algunas ciudades costeras y así obligar a negociar? A ver, se podría hacer. El problema que yo en todos los escenarios que vi, Estados Unidos no tiene planes de entrar en territorio chino. ¿Por qué? Porque China tiene armas nucleares. Eso, la película Cortina de Humo, gracias, Clara. Tiene miedo al ataque nuclear. Una cosa a lo mejor es un pequeño desembarco y tal, pero no una guerra en territorio chino. La guerra sería naval, sería una guerra de negación naval. A nivel económico, ¿no te has recordado al principio cómo Trump atacó a sus aliados como hizo Napoleón a España en 1808? Para mí fue un error histórico a nivel estratégico de Napoleón. Efectivamente, efectivamente. Si tú quieres hacer un bloqueo continental, que es lo que hizo el bloqueo continental europeo a los británicos, tienes que contar con todos los aliados previamente y hacer un mercado común entre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene miedo China? Es decir, China tiene miedo a que en estos 90 días Estados Unidos teja una red de alianzas comerciales en las que, a cambio de castigar al comercio chino o romper parte del comercio chino, tengan un libre mercado con Estados Unidos. Y entonces los países tendrán que decidir con quién bailar, ¿no? Si con China o con Estados Unidos. Es lo que tiene miedo China, según lo que dice el Washington Post. A nivel económico, eso está. Fricción, desgaste, resiliencia, corrosión, logística nacional, logística internacional, costos de vida, salarios, rangos de oficiales o rangos suboficiales. Bueno, y tácticas que implementan PROSI y Tercera Guerra Mundial. Bueno, sí, va, espero que te confundas en lo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Se podrá recuperar el daño hecho por Trump a su economía con la desconfianza que de ahora mismo invertir en Estados Unidos? Bueno, hay un problema muy gordo y él mismo en el fondo lo sabe, por eso animó a comprar acciones, ¿no? Porque, a ver, él está consiguiendo que en un país que no había problemas económicos tengan caídas de bolsa, tengan aumento de la deuda pública, digamos, del coste del tipo de interés, que después derivará en un aumento del tipo de interés de las hipotecas también. Es decir, está consiguiendo solo con políticas afectar a la economía estadounidense y que se esté hablando de una posibilidad de recesión del 40%, que llegó al 60% en algún momento y ahora está bajando, que se hable de una posible estanflación en Estados Unidos solamente por lo que está haciendo Trump al gobierno, al mando, ¿no? Yo no sé exactamente si hay un plan preconcebido o lo que sea, pero bueno. En Twitch, a ver si hay una pregunta. Bueno, pues Estados Unidos tiene problemas económicos. A ver, lo explico. Estados Unidos tiene un problema de deuda, ¿vale? Tiene un problema de deuda similar
a la que tiene España. ¿Vale? Es decir, que un país tenga problemas de deuda no significa nada. El problema es no poder pagar la deuda. Y Estados Unidos puede pagar la deuda. Es decir, España tiene más porcentaje de deuda pública que Rusia. España anda por el 115, 120, igual que Estados Unidos. Y el problema, como me explicó una vez un economista, de una forma simple, un millonario puede tener más deuda que un pobre, porque los bancos le prestan dinero. Es decir, a Uganda nadie le presta el 120% de su PIB. Por eso tiene menos deuda. Pero a un millonario le pueden prestar mucho porque saben que lo va a poder pagar. Es decir, nosotros como españoles, que tenemos una vivienda en propiedad, tenemos una hipoteca que es superior a nuestro PIB. Yo, persona, tengo un PIB, que es mi sueldo, pero mi deuda hipotecaria es superior. Yo tengo más deudas de lo que gano al año, pero no pasa nada porque el banco piensa que lo voy a poder pagar. Pero hay personas que con un sueldo muy bajo no le van a prestar ni un duro y tiene menos deudas. Por tanto, según el criterio de algunos, ese pobre que nadie le presta dinero es más rico que el que está endeudado con una hipoteca. Y eso es lo que pasa a Estados Unidos, le pasa a Europa. Es decir, les dan dinero, los políticos, gastan más, pero porque saben que alguien se lo va a pagar. A los países más pobres nadie les presta. Y al final tienen menos deuda, pero no significa que la puedan pagar. Bueno, si China vende la deuda, se produciría un problema del valor de la deuda, se quedaría corto, gente preferiría comprar la deuda antigua que la nueva, bueno, tendría un problema y de hecho pasó. Pero China, sí, tiene gran parte de la deuda estadounidense, eso es cierto, sí. Pero tampoco le interesa venderla toda porque perdería el mismo dinero. ¿Te parece la visita de nuestro presidente a China para tanto bombo como se está dando en prensa? A ver, todos los presidentes van a China o van a Cuba o van a Venezuela o van a Francia, ¿no? Pero en el caso de nuestro presidente lo está haciendo a bombo y a platillo cuando todo el mundo, Estados Unidos, está mirando muy mal a China. Y no creo que sea el mejor momento para la economía española apostar por China enfadando a Estados Unidos. Es decir, nos podemos encontrar un problema complejo. Se dispara el déficit con el tema de guerras, etcétera. Eso es preocupante también. Y de hecho, cuando hay muchos problemas económicos, suele haber guerras también. Sí, sí, estoy contigo, está el cuánto, sí, sí, no hay duda ninguna. Pero sí, sí, el 5% de déficit, pero tienen muchos países europeos, que es un problema, ¿eh? Que sí, que sí, sí. Pero hay países que no tienen déficit y son pobres. Es decir, ojalá fuese el problema del déficit del 5% el que tengan muchos países del mundo. ¿Y por qué creéis que Elon Musk está recortando en funcionarios para ese 5% del déficit, que está aumentando sin parar? Y uno de los problemas que tiene Estados Unidos es el gasto en defensa, que es muy alto y también implica parte de ese 5% del déficit. Y hay también otro problema, que si tú gastas en armas, algún día tendrás que usarlas y cada X tiempo en Estados Unidos, como una economía con alta influencia bélica, necesita un conflicto. Buenas. Sánchez no quiere dejarle con la duda a Trump. ¿España es un país BRIC? Justo el día que tomó posesión, le preguntó esto en tono irónico, pero sabiendo lo que decía al periodista español de la COPE. Le preguntó, ¿España es un país BRIC? ¿Sabes lo que es un BRIC, no? Le voy a meter un arancel del 100% a todos los BRIC. No, el 95 era, me parece. Sí, 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 esto es el problema que tiene, sí, sí. Muchas gracias, monseñor, por tu apoyo. ¿Por qué tenemos los europeos que besarle el culo a Trump con lo que nos desprecia y caer en su chantaje? ¿Por qué no podemos negociar con China? A ver, Europa podemos negociar con quien queramos, no hay problema ninguno. El problema es las alianzas geopolíticas. Es decir,
¿China es un aliado fiel? ¿Es un aliado que comparte alguno de nuestros valores? Estados Unidos, podemos tener un encontronazo temporal con un presidente de Estados Unidos, pero no con Estados Unidos, con el que compartimos una visión del mundo. Es verdad que ahora hay un enfrentamiento muy directo, pero quién sabe cómo va a evolucionar Europa, si Europa evoluciona hacia algo parecido a Trump o Trump deja el poder y las elecciones siguientes viene otro gobierno con otro punto de vista distinto. Es decir, no sabemos lo que va a ser, pero hasta ahora Estados Unidos y Europa compartíamos unos valores comunes. Es verdad que el propio Vance dice que ya no es así, que Europa traicionó esos valores comunes. Bueno, hay que recordar que lo que él llama el wokismo lo inventó Estados Unidos. Y si vino aquí, vino en parte por el soft power de Estados Unidos. Pues a lo mejor vienen otras visiones. Si ellos hiciesen bien su trabajo, a lo mejor acababan con el wokismo sin romper las alianzas con Occidente, ¿no? ¿Por qué tenemos los europeos que besarle? Eso está. Si estás preparado comprando su COI 57 y creando haciendas haciendo portaaviones, China y Rusia funcionan. Vale, ya, sí. China funciona, Rusia, Estados Unidos, Rusia funciona tan bien que no tiene ni un portaaviones. Qué gran país que funciona tan bien. El que tiene, yo lo llamo la cortina de humo, porque se tapa tras la cortina de humo y lleva, no sé, 5 años en un astillero, no sé, por ahí más o menos. ¿Qué interés tiene ir de la mano de Estados Unidos que nos dejaría de lado en caso de conflicto con Marruecos, al igual que Israel? Lo eustásico, no será lo lógico, es aliarse con Latam y China. Bueno, con Latinoamérica yo estoy a favor. Con China tengo el problema de que no comparto la forma de ver la política. Y bueno, y no todos los países de Latinoamérica son democracias tampoco. Y habría que ver con qué Latinoamérica queremos vivir. Yo con democracias bien, bien sujetas que hay en Latinoamérica, Chile, por ejemplo, Brasil, México tiene sus cosas, pero funciona bien. Pero si me queréis poner como ejemplo Venezuela y Cuba, pues hay que tener cuidado también con qué vecinos queréis acostaros vosotros también. Pero si Estados Unidos puede ganar una guerra a China, ¿no será el momento todavía? Vale. A ver, esto es la pregunta del millón. ¿Cuándo sería buena una guerra? Y aquí nos vamos por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Alemania atacó a la URSS ahí en el 41? ¿No? Lo hizo porque pensó que si tardaba 2 años más, la URSS sería mucho más potente y ya no le podría vencer. Y aquí hay ese juego. Todo el mundo sabe que China está creciendo su flota, ya superó en tonelada, no en calidad, a Estados Unidos. Solo tiene 3 portaaviones y no son de la misma categoría que los portaaviones nucleares estadounidenses, ¿no? Tenía por aquí una... Es decir, esta capacidad que tiene Estados Unidos, ¿no? De tener todos estos flotas, ¿no? Estos conjuntos de ataque, ¿no? Ahora mismo tiene 3 desplegados en el Indo-Pacífico, tiene desplegado al US George Washington, al US Nimitz y tiene también al US America, un grupo de anfibio, ¿no? Tiene 2 grupos, el Harry Truman y el Carl Wilson en Oriente Medio, y tiene en base, ¿vale? Tiene al US Abraham Lincoln en activo, al US Tripoli, al US Iwo Jima, eso es en el Pacífico. Después tiene otro que está en mantenimiento, el US Theodore Roosevelt, tiene el US Ronald Reagan también en mantenimiento, y en la costa del Atlántico tiene en activo al US George HW, o sea, W. Bush, tiene también, que tiene mucho ahí, tiene al US Eisenhower, perdona, este sí,
al Jules John Stennis, al Jules Gerald Ford. Es decir, mirad todo lo que tiene aquí. Es decir, tiene 16 grupos de portaaviones. Es decir, lo que tiene Estados Unidos por ahora, China está muy lejos. China lo que tiene es una gran potencia naval justo en el mar de China. Ahí sí que tiene la supremacía completa. Estados Unidos tiene una mayor fuerza naval desplegada por todo el mundo. Y eso es una debilidad que tiene Estados Unidos frente a China. Pero claro, si por algo en un combate a Estados Unidos le destruyen 3 portaaviones, en un tiempo puede llegar un resto de flotas a la zona, pero a China le destruyen los 3 portaaviones y se quedó sin ellos. Es decir, esto es la gran diferencia, ¿no? La gran capacidad que tiene la flota estadounidense, ¿no? ¿No crees que mezclar planos de análisis morales con la geopolítica es una visión e interesada de la realidad? ¿No es conveniente, desde el punto de vista del buen regente, aliarse con quienes nos convengan? Eh, para el buen regente sí, para mí no. Yo creo que el ciudadano no tiene que buscar un Maquiavelo, porque no vivimos en dictaduras. Estos son democracias. Yo vivo en una democracia. El que viva en una dictadura, que haga lo que desee el gran líder. Pero yo lo que quiero es seguir viviendo en libertad, viviendo en democracia, y para eso hay que cumplir con unas premisas básicas. ¿Vale? Es decir, Maquiavelo está muy bien, pero Maquiavelo era en la época del Estado moderno, en la que el rey era todopoderoso y decidía el futuro de sus siervos, ¿no? Pero en una democracia yo creo que hay que meter un elemento ético. Llamarme inocente, pardillo, pipiolo, lo que queráis. Pero yo creo que lo importante es entender que la geopolítica tiene que tener también entonaciones. Y los países occidentales tenemos que buscar aliados que compartan con nosotros nuestros valores. No vale eso de este es mi, pero como es mío, me vale, no. Hay que intentar también buscar aliados que compartan con nosotros los valores. Y hay muchos, ¿eh? Lo malo que pueden ir cayendo poco a poco si los demás no estamos juntos en la defensa de los valores. Y con los aranceles, Trump no quiere hacer lo mismo que Estados Unidos a Japón en 1941, ponerle tal embargo que le obliga a meterse en un Pearl Harbor. A ver, eso es algo que, que no os lo puedo negar. Es decir, a Japón le obligaron a una guerra. Eso tengo una serie sobre la guerra del Pacífico y en el primer programa hablamos de, claro, que Japón, estrangulado sin materias primas, se tiene que ver obligado a buscárselas. China tiene un problema. En materias primas, el petróleo, depende del petróleo exterior completamente. En otros productos no, carbón, tierras raras, no, tiene sus propias capacidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un gráfico sobre algunas de las tierras raras, el porcentaje que produce China, ¿no? Y estamos viendo, produce muchísimos elementos de esas tierras raras, que por cierto, este martes tengo un programa con un amigo y compañero de trabajo que vamos a hablar sobre tierras raras, que espero que lo veáis el martes a las 4 de la tarde, hora de España. Pero si se produce un aislamiento completo y en ese aislamiento entra la India y la India impide el tránsito de barcos hacia China, claro, China se ve obligado a atacar como le pasó a Japón. Es decir, Japón le cortaron el suministro de petróleo y tuvo que atacar para lograr petróleo. ¿Dónde? En las islas, digamos, de la holandesa, ¿no? De la Indonesia actual, de las Molucas holandesas, ¿no? Pero si nos ponemos estupendos con las alianzas comerciales con China, habrá que medir con la misma vara cualquier otro país con países del Golfo Pérsico, en los que hay dictaduras buenas y malas. Sí, cierto, sí, sí, sí. No, no. Yo lo que digo es no ser aliados. Es decir, yo no quiero ser aliado de una dictadura, pero eso no implica que quiera ser enemigo de una dictadura. Es decir, con China hay que ser, bueno, amigo y llevarnos bien, comerciar, porque al final, si comerciamos entre todos, no va a haber guerras. Y eso es el objetivo, que no haya guerras. ¿Vale?
pero no significa que si yo comercio con alguien sea amigo mío. Amigo mío tiene que ser alguien que comparta mis valores. Yo no puedo ser amigo de una persona que me quiera matar o me quiera imponer algo que no es lo que yo quiero, ¿no? Es decir, un amigo mío tiene que compartir mis valores o tener los suyos, pero no quiere cambiar los míos, ¿no? Esto es algo que no pasa con los imperios normalmente. Estados Unidos es un imperio, lo digo también. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que... ¿Qué posición tiene Filipinas respecto a Taiwán? Bueno, Filipinas tiene un problema, que es que China le está arrancando islas, le quiere quitar aguas territoriales, aguas de su zona económica o zona exclusiva, se la está quitando cada poco. Está haciendo esas islas falsas, echando arena en atolones y quiere ir poco a poco, rajita a rajita, quitándole aguas territoriales a todos sus vecinos. Por eso ningún vecino se lleva bien con China. Y Estados Unidos va a cometer un gran error si maltrata a los países como Vietnam o China, porque Vietnam, Filipinas, porque los va a llevar al lado chino. Y si es inteligente y los trata bien, se van a separar aún más de China. Pues muchas gracias a todos. Espero que os haya servido el programa para ver un poco qué está sucediendo en este mundo cada vez más convulso. Espero que lo que yo estoy hablando, ojalá no se cumpla, pero como alguien ya se dio cuenta, se parece a la Europa del gran embargo continental, se parece a 1941, cuando le embargaron o le cortaron el suministro de petróleo a Japón y se vio obligado también a esa guerra por abrir sus rutas, pero sobre todo por conseguir su propio mercado, ¿no? Esperemos que esto no suceda, que solo sea una posibilidad y nada más. Nos vemos en el próximo programa, aquí en Verum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Mañana haré otro programa en solitario, así de como hoy, y nos vemos. Hasta la próxima.